Felipe vino al mundo en Santiago, un 8 de octubre de 1966, pero hay personas que no nacen solamente en una fecha, nacen también en las ausencias que las van moldeando. Fue el segundo de 3 hermanos, hijo de Jorge Camiroaga y María de Luz Fernández. Y cuando apenas tenía 4 años, el hogar que conocía se partió en 2. Sus padres se separaron. Hay fracturas que un niño no entiende, pero que aprende a habitar en silencio. Desde entonces, Felipe y sus hermanos quedaron bajo el cuidado de una madre que trabajaba para sostenerlos a todos, hasta que la vida volvió a exigir otra renuncia. Cuando él tenía 9 años, ella dejó Chile para radicarse en Canarias, y entonces ocurrió una de esas heridas que no hacen ruido, pero dejan ecos para siempre. Un niño vio partir a su madre hacia otro continente. Hay despedidas que no terminan cuando el avión despega, terminan años después, cuando el hijo aprende a convertir el abandono en fortaleza. Felipe creció entonces con su padre, llevando dentro una mezcla extraña entre carencia y ternura, incompleta, que tantas veces fabrica a los hombres sensibles. Tal vez por eso aprendió temprano a hacer reír, porque quien descubre el humor muchas veces lo hace primero para sobrevivir del dolor. Su infancia encontró refugio en lugares donde el mundo parecía más honesto que las ciudades: Villa Alegre, la isla Robinson Crusoe, el campo, los animales, el viento. Allí descubrió algo esencial: que la naturaleza no exige explicaciones, solo presencia. En Robinson Crusoe, a los 14 años, ocurrió una escena que parecía pequeña, pero que el destino ya había escrito con tinta indeleble. Un equipo de Televisión Nacional de Chile grababa en el archipiélago, y ese adolescente curioso se ofreció como asistente aprendiz de cámara. A veces la vocación no entra por la puerta grande, a veces llega disfrazada de casualidad, como un gesto mínimo que cambia la vida. Estudió en el Colegio San Ignacio, El Bosque y luego en el Marchal, y cuando llegó el momento de decidir su futuro, dudó entre teatro y producción. Le preguntó a su padre qué hacer. Su respuesta quedó grabada para siempre, no por su dureza, sino por la ironía amorosa con que fue dicha: estudia lo que quieras, si al final voy a tener que mantenerte igual toda la vida. Felipe transformó esa frase en anécdota, en risa, en memoria entrañable, pero quizás también la convirtió en combustible, porque hay frases que parecen bromas pero se vuelven promesas secretas, y entonces eligió. Estudió producción y dirección de televisión en INCASEA, probó periodismo, probó teatro, buscó caminos, interrumpió alguno, persistió en otro, porque encontrarse a uno mismo rara vez ocurre en línea recta. Felipe no llegó a la televisión como protagonista, llegó como llegan muchos, desde atrás, en silencio, aprendiendo. En 1988 comenzó como asistente de cámara en prensa. Nadie lo aplaudía, nadie lo reconocía, pero hay algo poderoso en los comienzos invisibles, te obligan a construirte sin aplauso. Y cuando finalmente pasó a pantalla, no fue un salto, fue una transición, de a poco. Primero en Video Top, luego en Extra Jóvenes, acompañando, probando, equivocándose. Porque nadie se vuelve grande de golpe, se vuelve grande resistiendo el proceso. En 1991 tuvo una oportunidad enorme: conducir Buenos Días a Todo. Era el tipo de vitrina que cambia carrera o la rompe. Duró 6 meses y se fue a probar suerte como actor. El resultado no fue el esperado. Participó en teleseries como Jaque Mate y Rojo Miel. Se preparó, incluso con grandes como Anita Rip. Pero las críticas no fueron buenas. Fueron muy críticos con su desempeño, y aquí es donde muchos se rompen, porque cuando lo intentas, te esfuerzas y aún así no funciona, empiezas a dudar no del camino, sino de ti. Vinieron años difíciles, programas que no marcaron: La Gran Apuesta, El Chapuzón, otros que apenas se sostenían: Motín a Bordo, Contigo en Verano. Años después parecía que nada cuajaba. El mismo Felipe señaló que esta fue la época más dura de su carrera. Tenía contrato con el canal, pero no había pantalla para él. Y donde ingresaba, ese programa no tenía buenos resultados. Y esa es una parte de la historia que casi nadie cuenta. El talento no siempre se nota de inmediato. A veces tiene que sobrevivir primero al fracaso. Pero Felipe no desapareció, persistió. Y a finales de los 90 algo empezó a cambiar. La noche del Mundial llegó como un salvavidas, con un recordado personaje, Luciano Bello. Luego vino otro éxito, el programa Pase lo que pase. Por fin conexión, por fin respuesta, por fin el público empezaba a verlo de verdad. Porque el éxito no llega cuando tú quieres, llega cuando estás listo para sostenerlo. En los 2000 vinieron más desafíos, programas con mucho cariño y Ciudad Gótica salieron del aire por polémicas, otra vez tropiezos.
Otra vez incertidumbre. Pero hay personas que entienden algo clave. No se trata de no caer, se trata de no quedarse abajo. En 2005 volvió a Buenos Días a Todo, pero esta vez era distinto porque no volvió siendo el mismo. Volvió con historia, con cicatrices y con aprendizajes. Y ahí ocurrió el despegue. Junto a Tonka Tomisic, el programa se convirtió en el rey absoluto de las mañanas. Todo funcionaba, todo marcaba, todo conectaba. Pero no era suerte, era alguien que ya había perdido antes y ahora sabía exactamente qué hacer con lo que tenía. Felipe no solo conducía un programa, sostenía un vínculo con un país entero. Ganaba premios, copihue de oro una y otra vez, reconocimientos constantes, pero más importante que eso, la gente lo sentía cercano. Porque el verdadero éxito no es que te vean, es que se vean en ti. En 2006 creó Animal Nocturno, un espacio distinto, más íntimo, más profundo. Y en 2009 y 2010 llegó a uno de los escenarios más grandes de Chile, el Festival de Viña del Mar. En este momento lo veo más desde un punto de vista romántico. Encuentro que estar acá es demasiado importante, demasiado bonito. Y le quiero sacar el jugo a ese sentimiento. No quiero ensuciar ese sentimiento con miedos, con temores. ¿Me entiendes? Ese era uno de sus sueños y lo cumplió. Pero lo más interesante vino después. En 2010, cuando estaba en la cima, cuando era considerado el mejor animador de la televisión chilena, cuando ya no tenía nada que demostrar, llegó una oferta desde Estados Unidos. Univisión, un salto internacional, una oportunidad que muchos no dudan en tomar. Y Felipe dijo que no. Él prefirió el grupo, siempre decía que era feliz en el trabajo, que era feliz con el equipo que se había formado y que no necesitaba más que eso, porque hay decisiones que no se toman con la cabeza, se toman con el alma. Pudo irse, pudo crecer más en fama, pudo conquistar otro mercado, pero eligió quedarse en su país, en su programa, con su gente. Pero hay momentos en la vida de algunas personas en que lo tienen todo y aún así todo empieza a romperse. Felipe estaba en la cima, reconocido, querido, admirado, el rostro que acompañaba las mañanas de un país entero. Pero la cima tiene algo que casi nadie te advierte, no te protege de la caída, la hace más visible. Un cambio en el Buenos Días a Todo parecía desde afuera una decisión más de televisión, un ajuste, una renovación, un nuevo aire, pero no lo fue. Porque detrás de ese cambio, la salida de Catherine Salosny y la llegada de Carolina de Moraz, no solo se movieron nombres, se movieron percepciones. Y en cuestión de día, la imagen de Felipe cambió. No por algo que se probó, no por algo que se explicó, sino por algo mucho más peligroso, un rumor. Y los rumores tienen un poder devastador, porque no necesitan ser verdad, solo necesitan ser creídos. La gente apuntó, la gente juzgó, la gente decidió que él era responsable. Y entonces ocurrió algo brutal. El mismo público que lo levantó comenzó a dejarlo caer. En el Teatro Caupolicán, durante el Copihue de Oro, se escuchó lo impensado, una pifiadera masiva. No era a un desconocido, no era a alguien distante, era a alguien que había estado en sus casas, en sus mañanas, en su vida cotidiana. Y ahí estaba Felipe, recibiéndolo sin esconderse, sin huir, sorprendido, afectado. Pero lo que hizo después dice todo. Pidió que se mostraran las imágenes, que no se ocultara nada, que el país viera lo que había pasado en el programa Buenos Días a Todos. Porque hay una diferencia enorme entre cuidar tu imagen y sostener tu verdad. Y él eligió lo segundo. Ese momento no solo marcó su carrera, marcó sus relaciones, marcó su vínculo con Catherine, marcó su conexión con el público. Y aunque siguió, aunque trabajó, aunque se mantuvo de pie, algo ya había cambiado, porque hay heridas que no te detienen, pero sí te transforman. Llegó el año 2011, un año que no parecía distinto. El programa seguía, la rutina seguía, la vida seguía, hasta que dejó de hacerlo. El 2 de septiembre, un avión despegó hacia la isla Robinson Crusoe, un lugar que había sido parte de su infancia, un lugar que de alguna forma siempre había sido su refugio. Y esa vez fue distinto. Presidente de la República, que un equipo de TVN iba al borde de una nave de la Fuerza Aérea de Chile
que capotó en el archipiélago de Juan Fernández. El accidente no solo impactó a un equipo, no solo golpeó la televisión, detuvo a un país entero. Porque cuando alguien logra entrar en la vida cotidiana de millones, su ausencia no es lejana, es íntima. La noticia se expandió como un silencio pesado y al día siguiente la esperanza ya era mínima. Días después, la confirmación. Brindar una información triste y desgarradora para todo un país que guardaba la esperanza. Estoy consciente de que nos ven familiares y amigos de las víctimas. Felipe ya no estaba y entonces ocurrió algo que pocas veces se ve. Chile entero se detuvo a sentir. Personas llegaron a las afueras de TVN, dejaron cartas, flores, velas, escribieron lo que no alcanzaron a decir. Porque hay despedidas que no estaban en los planes y hay personas que no sabes cuánto significan hasta que ya no están. El matinal volvió al aire, pero no era lo mismo, porque los espacios no lo llenan los reemplazos, lo llenan las memorias. El mundo también reaccionó, artistas, figuras internacionales, personas de distintos lugares, pero eso en el fondo era secundario. Lo importante estaba aquí, en cómo un país entero lloraba a alguien que sentía suyo. Felipe pasó de ser figura a convertirse en símbolo. San Felipito le decían algunos, el hombre que amaba a los animales, el que conectaba, el que parecía cercano, y es curioso, porque al final recuperó todo lo que había perdido. El cariño, la admiración, el lugar en el corazón de la gente. Pero lo hizo de la forma más dolorosa posible, porque a veces la vida te devuelve lo que te quitó cuando ya no puedes sostenerlo. Es difícil. Evidentemente son momentos difíciles, pero estamos cumpliendo con la labor de informarles a ustedes. Queremos aprovechar estas pantallas para agradecer las muestras de apoyo, pero también decirles que nos vamos a mantener en pie. No sé, muy fuerte. Hay algo incómodo en esta historia, algo que no tiene que ver solo con Felipe, sino con todos nosotros, porque es fácil mirar su vida y hablar de éxito, caída, tragedia, pero lo difícil es mirarnos en ella. ¿Qué tan rápido construimos ídolos? ¿Y qué tan rápido los destruimos? Felipe no cambió de un día para otro, no dejó de ser quien era. Lo que cambió fue la percepción de la gente. Y eso debería incomodarnos, porque significa que muchas veces no vemos personas, vemos versiones que nosotros mismos creamos. Lo subimos, lo admiramos, lo sentimos cercano. Pero cuando algo no nos cuadra, cuando aparece un rumor, lo dejamos caer. Sin contexto, sin certeza, sin responsabilidad. Y después, cuando ya no está, lo volvemos a elevar. Lo recordamos, lo honramos, lo convertimos en leyenda. Pero ya es tarde. Y esa es la parte más dura de todo esto. Que a veces damos amor, cuando ya no hay nadie para recibirlo. Felipe no fue perfecto, nadie lo es. Pero fue real, y quizás por eso dolió tanto, porque en su historia hay algo profundamente humano. La necesidad de ser querido, el miedo a ser malinterpretado, la fuerza para seguir y la fragilidad de depender de la mirada de los otros. Al final, su vida deja una pregunta que no es cómoda, pero sí necesaria. ¿Cuántas veces hemos sido parte de la caída de alguien sin darnos cuenta? Porque no se trata solo de cómo recordamos a las personas cuando se van, sino de cómo las tratamos cuando todavía están. ¡Está contigo, Felipe! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Felipe! ¡Amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Hasta siempre! ¡Vuela, hijo! ¡Vuela! ¡Amigo! Él me acompañaba, él me alegraba la vida con su broma, su chiste que hacía. Lo vamos a extrañar mucho.